Hola, mi nombre es Osvaldo Gerardo Vázquez García. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura de Derecho. Mi matrícula es 210-225-57. Actualmente estoy cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y a continuación daré contestación al reto 5: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Para este reto se nos han brindado dos casos. Vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a determinar si en cada uno de ellos existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. El caso 1 menciona: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este caso, cuando lo analizamos, podemos llegar a determinar que sí, efectivamente existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, puesto que se violaron diversos derechos. Primeramente, la detención arbitraria de Ana y las condiciones de la misma, así como su trato, fueron violatorios a derechos fundamentales que se garantizan tanto en la Constitución como en tratados internacionales que han sido ratificados y firmados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de que las omisiones de las instituciones nacionales para abordar este tema indica que hay una falla al momento de proteger y garantizar estos derechos de los cuales cada uno de nosotros somos acreedores. Por mencionar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6 y 7 nos establece que nosotros podemos tener un derecho a la libre expresión y a poder garantizar nuestra manifestación de ideas y de pensamientos sin ningún problema, cuando estos no afecten a un tercero. Además de que el artículo 9 garantiza que nosotros podemos reunirnos pacíficamente sin armas y no habrá ningún problema. La Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza en el artículo 21 nos menciona que los agentes, bajo su más estricta responsabilidad, deben de velar por la custodia del detenido. Y aquí se menciona que deben de impedirse actos como tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cosas que sí fueron puestas ante Ana en este caso. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 44 nos menciona que las personas pueden presentar sus casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que se hayan agotado sus recursos internos. Esto haciendo mención a que Ana ahora tiene que recurrir ante esta corte, puesto que todos los medios por los cuales trató de solicitar su defensa ante nuestra nación, fueron no atendidos, no escuchados, incluso omitidos. Para el caso 2 se nos menciona lo siguiente: durante la pandemia por COVID-19, el gobierno de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con su fotografía incluida,
en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en una jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este caso, de igual manera existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues para empezar la multa y la pena de arresto para una situación, para esta persona que se encontraba en situación de calle, sin considerar su situación vulnerable, es una violación clara a sus derechos humanos. La publicación de su imagen y su difamación también son violaciones a su dignidad y a su derecho de privacidad, porque esta información fue vertida solamente a las autoridades y no tenía por qué haber salido de ahí. Tiene obligaciones para garantizar medidas emergentes que puedan brindarle a esta persona apoyo. ¿Por qué? Porque para empezar, él forma parte de grupo muy vulnerable y sus derechos humanos deben de ser respetados en todo momento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, establece que todas las autoridades deben de respetar y garantizar los derechos humanos que en esta misma Constitución se establecen, así como los que se establezcan en los tratados internacionales. Al mismo tiempo, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en el artículo 1, menciona que pues toda esta ley fue creada para que la privacidad de las personas fuera protegida, puesto que los datos personales que estuvieran en posesión de particulares debían de ser regulados para dar un tratamiento legítimo, controlado y que fuera informado para poder garantizar la privacidad de la persona de la que pertenecen estos datos. Además de esto, fueron vulnerados derechos humanos, principalmente porque esta es una persona en situación de calle, lo que significa que su situación vulnerable lo hace aún más susceptible a otro tipo de medidas, cosa que no pasó, incluso llegándose a violar todo este tipo de, pues en este caso, de derechos a los que él es acreedor. En ambos casos, las acciones y las omisiones por parte del Estado mexicano son violatorias ante los derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir en estos casos para poder garantizar plenamente una buena justicia y para que puedan darse medidas adecuadas para poder reparar a estas víctimas, puesto que sus derechos ya fueron violentados. No se puede cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos tratar de reparar lo que sucedió, para que ahora sí puedan ser respetados sus derechos fundamentales en el futuro, sirviendo también como una muestra de lo que pasaría cuando no se respeten estos derechos, sin importar si se es o no funcionario quien está violándolos.